Hola, ¿qué tal? Retomando la sesión pasada, la semana pasada, vamos a continuar con lo de las funciones de lo que es relaciones públicas en su totalidad. Habíamos dicho que las relaciones públicas se definen formalmente como función directiva que crea, desarrolla y pone en práctica políticas y programas destinados a influenciar a la opinión pública o estimular la reacción pública respecto a una idea, un producto o una organización. El campo entonces de actuación de las relaciones públicas por lo mismo ha ido ganando importancia en el terreno económico, social y político de muchos países, ya lo habíamos comentado hasta anteriormente. Dentro de las relaciones públicas se incluyen la publicidad, las actividades de promoción y las relaciones con la prensa. Además son compatibles con las actividades de marketing y de comercialización, ya que ayudan a crear un clima favorable para las ventas. Las relaciones públicas sirven para crear prestigio para un individuo o un grupo, para promocionar productos, incluso para ganar elecciones o explicar a veces leyes impopulares. Los gobiernos necesitan muchas relaciones públicas para que sus gobernados acepten algunas leyes que en ocasiones no resultan muy del agrado de la gente. Bueno, casi todos los empleados que trabajan en el campo de relaciones públicas pertenecen a la plantilla de los trabajadores de una empresa, esto es, están contratados por nómina, como decimos en México, o en una institución, que igual puede ser en una institución de gobierno, puede ser en una ONG, organizaciones no gubernamentales. Y están especializadas estas personas en brindar asesoría en lo que es la imagen corporativa. En la industria, el personal de relaciones públicas mantiene informados tanto a los directivos sobre los cambios de opinión de diversos sectores sociales cuya opinión puede afectar a la empresa, es decir, los públicos internos y externos. Públicos externos, pues tenemos a todos los que son los consumidores, los proveedores, incluso también una empresa tiene que tener tratos con el gobierno, entonces ahí necesitamos de la labor del área de relaciones públicas. Y en cuanto a lo que son los públicos internos, tenemos precisamente a los accionistas, que son los que están metiendo dinero a las empresas, o los trabajadores. Estos profesionales de relaciones públicas son quienes aconsejan a los ejecutivos, altos ejecutivos, sobre las consecuencias que podría tener una determinada acción o las consecuencias de no emprender en algún momento determinado una acción determinada, sobre el comportamiento también de los agentes que están allí implicados. Cuando se ha tomado una decisión, los profesionales de las relaciones públicas se encargan de comunicar esta información al público, utilizando métodos que favorezcan obviamente tanto la comprensión como el consentimiento, o lograr en todo caso pues una respuesta que ya se está esperando que tengan las audiencias una vez que se les da a conocer la información que hay que comunicarles. Por ejemplo, vamos a pensar, cuando se fusiona un hospital, se cierra una fábrica o se introduce un nuevo producto, es necesario utilizar la experiencia y el conocimiento de los profesionales de las relaciones públicas para explicar entonces a las audiencias, para explicar a los accionistas, a los clientes, de qué se trató, por qué fue que se tomó una de estas determinaciones. Ahora, por otro lado, las relaciones públicas son una parte esencial de los procesos políticos en muchos países. Los políticos que necesitan asesoramiento, las agencias gubernamentales que necesitan también la cooperación y la aprobación de los electores, de nosotros como ciudadanos, que somos quienes nos dirigimos a las urnas a elegir a quienes van a ser los siguientes gobernantes. Los ministros que quieren defender sus políticas, los secretarios de Estado, en el caso de nosotros aquí en México, y los gobiernos que buscan ayuda y aliados en el exterior, todos ellos requieren los servicios de especialistas en relaciones públicas. Yo les había comentado anteriormente en cuanto a gobiernos, sabemos que los países en ocasiones no coinciden en algunas ideas, sin embargo tienen intereses tanto políticos como económicos, y entonces buscando el bien social de la población de ambos países deben de llegar a acuerdos, y esto siempre es a través de relaciones públicas. Entonces todos ellos requieren los servicios de especialistas en relaciones públicas, en que se puedan entender las partes y llegar a acuerdos favorables para ambas partes. Estas también desempeñan, las áreas de relaciones públicas, desempeñan un importante papel en la industria del espectáculo. Ahí estamos muy metidos en esta área de lo que son el divertimento para las grandes masas de población. Lo que es el teatro, películas, los deportes, ya también son considerados, están dentro de lo que son espectáculos, los deportes, o los restaurantes también, que pues bueno, cualquier organización, cualquier empresa que requiera de darse a conocer con el público, pues van a utilizar los servicios de relaciones públicas para aumentar su volumen de negocios o realzar su imagen.
ya tienen una imagen ante el público ya piensa algunas cosas de estas empresas, de estas organizaciones, entonces ellos intentan realzar su imagen ante los grandes públicos. Otros clientes de las consultoras son las instituciones educativas, de servicios sociales y de caridad, los sindicatos, los grupos religiosos y también las sociedades de profesionales. Sociedades de profesionales, por ejemplo, podemos pensar en asociaciones de ingenieros, asociaciones de médicos, puede ser también, aunque no sería tanto como profesionales, pero también una Canacintra, todas las industrias que se unen en determinados grupos también requieren de tener relaciones públicas con otras áreas de gobierno, con otras empresas, con otras asociaciones. Entonces, Canacintra es un ejemplo de esto, la Coparmex también es un ejemplo de esto, todas las cámaras empresariales son ejemplo de organizaciones que requieren un área de relaciones públicas y muy bien fundamentada. Ahora, el profesional de las relaciones públicas es un especialista en el arte de la comunicación y la persuasión. Por una parte es cómo vamos a transmitir nosotros un mensaje, pero también cómo vamos a persuadir una vez transmitido el mensaje. Entonces, el trabajo de un especialista en relaciones públicas requiere desempeñar varias funciones, vamos a ver entre otras cuáles. Vamos a decir la programación, analizar los problemas y las posibilidades, definir objetivos, determinar el público al que se dirige la información y recomendar y planificar las distintas actividades a seguir. Ustedes saben, por ejemplo, que en mercadotecnia, marketing, tiene determinados targets. O sea, ciertos sectores a los cuales le queremos mandar un mensaje a quienes vamos a dedicar un cierto producto. Entonces, es el trabajo de marketing. ¿Cómo se relaciona marketing con relaciones públicas? Pues simplemente de acuerdo a los mensajes que nosotros queremos enviar. Recuerden que debemos estar normados también por lo que es la ética empresarial, la filosofía empresarial, cuál es mi visión y mis valores. Con misión, visión y valores, entonces debemos llevar una concordancia en el mensaje que queremos enviar. De ahí pues la importancia de recomendar nosotros y planificar las actividades en esta parte de problemas y posibilidades, definir objetivos, determinar público al que se dirige la información en cuanto a la asesoría que debemos dar al área de mercadotecnia. Escribir y editar materiales como anuncios en prensa, discursos, informes para los accionistas, información sobre el producto y publicaciones para nuestros trabajadores en la empresa. También plantear la información de la manera que mejor resulte ventajosa para los propósitos de nuestra organización. Debemos ver por la organización en general. No podemos nosotros ver solamente por un cierto sector de nuestra empresa, de nuestra organización, de nuestra dependencia de gobierno. No, debemos ver que todo quede bien puesto ante los ojos de la opinión pública. También debe organizar determinados acontecimientos como lo que son ruedas de prensa, el otorgamiento de premios, exhibiciones y demostraciones, aplicando reglas de corrección de las ceremonias y los protocolos. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos visto el Gran Premio de México, también tiene todo un protocolo de la entrega de los premios a los ganadores, por poner solamente un ejemplo. Entonces, el área de relaciones públicas tiene que ver con los organizadores de la Fórmula 1, cuáles son los protocolos que se siguen e irlos cumpliendo y pues bueno, que la ceremonia sea la misma que se ve en el Gran Premio de Mónaco, como se puede ver en el Gran Premio de Japón, debe ser el mismo protocolo que se haga aquí en la Ciudad de México cuando se ha corrido el Gran Premio de México. Entonces, todas las partes de protocolo, corrección en las ceremonias tienen que ser cuidadosamente observadas por el área de relaciones públicas. También debe asesorar sobre la comunicación con el público, lo que incluye redacción de discursos, todos los comunicados, gacetillas. He comentado con ustedes, hay empresas que tienen sus propios periódicos internos, revistas internas. Esto debe de pasar por las manos de relaciones públicas. También se debe investigar y evaluar mediante entrevistas, materiales de referencia y varias técnicas de prospección de mercado los públicos sobre los que actuarán estos mensajes, gestionar los recursos mediante la planificación, el establecimiento de presupuestos y la contratación y preparación de empleados para lograr esos objetivos. ¿Por qué razón? Porque los especialistas en cada una de las áreas son los que se van a encargar de elaborar
toda la información que se tiene que dar a conocer, cómo se van a hacer las cosas, pero la guía, la orientación, la vamos a dar nosotros, los de relaciones públicas, para poder analizar también la opinión pública, manejar los medios de comunicación de masas, dirigir las actividades de publicidad por correo, hacer publicidad institucional, editar publicaciones, películas y videos y organizar acontecimientos especiales. Se requiere de una persona especializada en esta área de relaciones públicas. Insisto, el mensaje debe ser claro, debe ser el mismo y debe tener ese tono que nosotros hemos establecido a partir de la misión, la visión y los valores de nuestra empresa, que se remarquen en cada una de los momentos que se estén enviando mensajes a nuestras audiencias. Aunque sus actividades, fines y efectos han sido muy criticados, definitivamente sí, las relaciones públicas son muy importantes en el mundo industrializado hoy en día. Hablamos de mundo industrializado porque finalmente todas las industrias son las que están generando constantemente ingresos, entonces por eso hablamos de un mundo industrializado. Y bueno, para evitar el mal uso de esta profesión, algunas organizaciones dedicadas a las relaciones públicas han desarrollado un código deontológico. ¿Qué quiere decir que tengamos un código deontológico? Los códigos deontológicos son los códigos en los cuales quedan establecidas cuáles van a ser las conductas aceptables y las no aceptables de parte de un profesionista. Cada vez más atendiendo al cuidado que debemos tener cuando nosotros nos convertimos en profesionistas y damos un servicio, se han ido desarrollando estos códigos deontológicos donde se establecen cuáles son las normas que deben de cuidar los profesionales en cada una de las áreas. Agradezco mucho la atención. Preguntas, obviamente, por favor, las vamos a tener en su momento. Gracias.